Buenas, ¿cómo andan? Bueno, va esta segunda clase virtual en formato PDF con las actividades que tienen que hacer para esta semana. Pero antes de arrancar con esas actividades, yo les había dicho en el video anterior que yo les iba a hacer una especie de cuadro en donde iba a vincular todos los conceptos que estuvimos trabajando hasta el momento para tejer una gran red conceptual. Entonces, yo les sugiero que mientras miren este video, agarren el cuadro, lo miren y presten atención. Yo como primer gran concepto les puse lenguaje audiovisual vinculado, ¿no?, al nombre de la materia, en donde en la primera clase presencial habíamos dicho que a través del lenguaje audiovisual seleccionamos una parte de la realidad para contar una historia. Es decir, que hacemos una construcción a través del relato, seleccionando una parte de la realidad, porque en el lenguaje audiovisual y en cualquier tipo de lenguaje es imposible mostrar la realidad tal cual es, porque siempre se hace un recorte a través de diferentes recursos conceptuales y recursos técnicos. Entonces dividí o hice dos grupos dentro del lenguaje audiovisual: los medios masivos de comunicación, los tradicionales, como les habíamos llamado en un primer momento, como por ejemplo el cine, la televisión, y las TICs, que son estas tecnologías de información y comunicación que surgen con el ingreso de Internet a nuestras vidas. Por ejemplo, los videos distribuidos en redes sociales, en páginas web, en portales de noticias, etc. Recordemos que las TICs están enmarcadas en una era que la podemos denominar posmodernidad. Recuerdan que ustedes hicieron el primer trabajo sobre este gran concepto, y a grandes rasgos podemos decir que en la posmodernidad se acortan las distancias y se acelera el tiempo. Y podemos vincular este concepto con el de cultura snack, abordado por Carlos Ascolari, en donde caracterizaba a la cultura snack por la brevedad, la fugacidad, la viralidad de los contenidos, la movilidad y la velocidad. Tanto a las TICs como a los medios masivos de comunicación los podemos enmarcar dentro de la narración transmedia, que este es nuestro gran concepto y con el cual estamos trabajando e hicimos todas las actividades posteriores. Podemos pensar a la narración transmedia como una narración que tiene dos características principales. La primera característica es que la historia se expande en muchos medios y plataformas. Es decir, se cuenta en los diferentes medios y plataformas. Y por otro lado, los usuarios, los consumidores, participan en la expansión del relato. Es decir, el espectador también va a participar en la comunicación. Recordemos que en los medios, cuando solo existían los medios de comunicación tradicionales, el espectador tenía una posición un poco más pasiva. Ahora va a cambiar y va a tener una posición activa. Entonces podemos pensar a la narración transmedia como una nueva forma de comunicación, circular y democrática. Esas son sus dos características fundamentales. Y también podemos pensar que los elementos que la conforman son tres y forman una especie de triángulo: la narración, la tecnología y la participación. Y estos tres elementos se dan en ciertos territorios geográficos y virtuales. Es decir, una experiencia de una narración transmedia puede transcurrir ya sea en una plaza pública o en una plataforma virtual. Bueno, y finalmente nosotros vamos a trabajar con este gran concepto en nuestro trabajo práctico final, que elegimos este gran tema, que es la educación sexual integral, y que a cada uno le tocó un subtema para ir investigando, y después vamos a seguir organizando esta cuestión. Pero me parecía importante poder vincular todos los conceptos que fuimos trabajando
hasta el momento para que los vayamos procesando y poniéndolos en práctica.